Buenas tardes a todos, ¿cómo están? No, bueno, qué ánimo esta vez. ¿Los trajeron a fuerza o qué? A mí me encanta ver cómo estos lugares están completamente vacíos. Traigo algunos regalitos. Quien ponga atención los vamos a premiar. Así que los invito a que ocupen estos lugares, porque si toman nota y me contestan al final, porque ya me voy a pasar hablando aquí mucho tiempo y pues no tiene que ser de balde, ¿cierto? Yo voy a parar con su permiso. A mí me da mucho gusto estar en espacios así como este, donde podemos compartir la historia. Traigo una presentación que normalmente la presentamos en varios espacios, varios eventos donde nos invitan, que se titula Orígenes y Logros. Voy a tratar de resumir lo más que se pueda, porque estamos próximos a cumplir 40 años como cooperativa. Ya se imaginarán pues cuánta historia, cuánta información, pero lo voy a hacer de manera pues rápida y muy entendible. ¿Qué vamos a hacer en este espacio? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de contar una remembranza de los hechos que como consecuencia dieron origen a lo que hoy es la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. Pero antes me gustaría saber si conocen todas nuestras marcas. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme. Monú, Pascual, ¿cuál más? ¿Quién dice? Leche Pascual, sí. Mexicola. Mexicola, exactamente. ¿Qué más? Agua embotellada en sus diferentes presentaciones. 350, medio litro, litro y medio y agua de garrafón. ¿Cuáles nos faltan? Y nos falta el Boy de Néctar. Son siete marcas. ¿Quiénes somos? Bueno, somos una empresa, una cooperativa 100% mexicana que posee pues una tradición de ya más o casi ya un siglo, 40 años como cooperativa, pero esta se funda con un solo dueño a finales de los años 30, 40 y que nos permite llegar a estos 40 años la tecnología de última generación que contamos en nuestras dos plantas de producción y sobre todo tener el personal altamente calificado. Eso es lo que nos ha permitido llegar a este tiempo. Nuestra filosofía está basada en 13 valores que muchos nos preguntan y es una de las preguntas más recurrentes y más frecuentes. ¿Qué les ha permitido, cómo han llegado a estos 40 años? Bueno, poniendo estos 13 valores enfrente, que son responsabilidad, solidaridad, ayuda mutua, democracia, equidad, igualdad, cooperación, respeto, disciplina, lealtad, honestidad, humildad e imparcialidad. Eso es lo que nos ha ayudado. Pero yo les voy a contar rápidamente un poquito de los antecedentes de la cooperativa. ¿Cómo llegamos a ser cooperativa? Bueno, a finales de los años 30, principios de los 40, Rafael Víctor Jiménez Zamudio es un señor que pues crea o empieza, nos dicen los libros y la historia, que empieza vendiendo paletas de fruta natural ahí en el centro de la ciudad o del distrito, lo que era el Distrito Federal. Posteriormente ve una gran necesidad en la Ciudad de México. ¿Pero por qué ve esa gran necesidad? Era un señor muy visionario, muy inteligente. Ustedes sabrán, y por historia sabrán, que la Ciudad de México estaba rodeada de muchos ríos. Hoy en día, pues todavía hay estaciones del metro que se llaman como Río de los Remedios, está Avenida Central. ¿Cuáles otras? Río Consulado. Exactamente. Estaba conectada por varios ríos. En un inicio, pues, ¿dónde estaba fundada pues, nuestra gran ciudad en la antigua qué? La Tenochtitlan. ¿Qué pasa? Pues esos ríos empezaron a contaminar. ¿Por qué? Porque se empezó a urbanizar, empezó la marcha urbana en la ciudad. Entonces él vio una gran necesidad y dijo, bueno, entonces ahora hay que purificar el agua. Entonces se le conoce a Zamudio como el precursor o el primero que saca el garrafón de agua. Hoy en día, ¿quién no tiene un garrafón de agua en su casa? Todos, porque tenemos una gran necesidad de purificar agua. Entonces, después de que embotella el agua de garrafón, eso le permite
pues pasar de vender paletas a vender agua de garrafón, y después funda lo que es Refrescos Pascual S.A. a finales de los años 30 y principios de los 40. Eso le dio un gran crecimiento y lo hizo dar pasos agigantados porque vendía pues muchísimo por la gran necesidad, y le permite comprar una planta de producción o donde pasa. Él empezó en la colonia Náhuatl, después en la colonia, se pasa a la colonia Tránsito, donde ya pone la primera planta de producción, lo que conocimos nosotros como Planta Sur. Posteriormente, para los años 60, compra una planta donde se fabricaba la bebida de Canada Dry, y que funda la segunda planta de producción que se conoció, o nosotros lo conocemos como Planta Norte. Pero viene los años donde sale una marca muy importante, que es la marca de Lulú, un ícono revolucionario, y sobre todo la saca porque inspirada en las mujeres flavors de los años 20, en donde la mujer empieza una participación muy importante en la vida laboral, en la vida participativa, política, económica, social, cultural, y que también para los años 60 saca al mercado precisamente la Mexicola, que fue muy difundida por aquel entonces de, no sé si han escuchado al Ratón Macías. El Ratón Macías, de cuenta que era el Canelo Álvarez, pero de sus tiempos, un campeón mundial. Entonces las fichas del envase decía el ratón invita. ¿Qué invitaba? Pues invitaba el pase a una de sus peleas o invitaba a otra Mexicola. Entonces eso le dio mucha difusión al producto, tanto que se posicionó a nivel nacional el producto y empezó a expandirse. Una marca muy importante que hoy en día creo que es la más importante de la cooperativa es que a finales de los años 60, por ahí de los 65, Zamudio viaja a Suecia, porque él era un señor muy visionario, le gustaba mucho viajar, le gustaba mucho conocer, y se va a Suecia y se da cuenta que en Suecia hay un producto de cartón y existe una empresa que es, todos la conocemos hoy en día, Tetra Pak. Se la trae a México. ¿Para qué? Para que haga exclusivamente el triángulo. ¿Quién no se acuerda? Sobre todo ustedes recordarán su infancia. Y ustedes, porque yo estoy bien chavo. ¿Quién no se acuerda en la primaria o secundaria qué hacíamos después de tomarnos un triangulito hoy? Trotábamos para espantar a la maestra, a las niñas, a ver a quién se espantaba, ¿no? Entonces es un producto que se posiciona mucho y él se da cuenta que puede traer a México Tetra Pak y le va a dar dos grandes ventajas. Uno, mayor producción, y dos, mayor ganancia, porque ya no tenía que recuperar el envase, sino que iba a envasar y vender. Eso le da un paso pues aún más agigantado y sigue creciendo este señor con sus ventas. Bueno, en México también se suscitaba algo bien curioso. Hablábamos de los años 30, 40 y a nivel internacional y nacional sucedía algo que también mencionó hace rato Nachito. En el 38 de expropiación petrolera. Venía México pues en un crecimiento, y para los años 45, Segunda Guerra Mundial, vienen los años 70, 80 y viene creciendo México. Pero llega al poder pues un presidente, José López Portillo, que se cree que es el sexenio más perdido de la historia de México, o algunos lo consideramos así, el cual pues viene una devaluación, viene a pagar favores, porque él llega de una manera al poder, pues muy, por ahí todavía no se aclara de cómo es de que llega al poder, pero llega a pagar favores, lo que implica que México empiece en una decadencia. Entonces, un poquito en tratar de defender su gobierno, hace un decreto salarial donde incrementa el 10, 20 y 30% de los salarios, el cual pues Zamudio, el dueño de Refrescos Pascual, dice, no, pues como creen, yo no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque era un señor que es muy ambicioso.
Entonces él nada más quería pues, el dinero para él. La mayoría de las empresas acataron esa disposición, sin embargo el dueño de Pascual no, se negó a dar este aumento. Es así como el 18 de mayo de 1982, en la Organización de los Trabajadores, empezando en Planta Norte, hacen lo que se llamó se llamó paro de brazos caídos, movimiento de brazos caídos. ¿Por qué no fue una huelga? Porque como también venían con un sindicato, o venían y un sindicato blanco o charro, lo que se le conoce, entonces los podían pues, despedir al tercer día, o como abandono de trabajo. Entonces lo hicieron así, como un movimiento de brazos caídos, en el cual llegaban a laborar, checaban, pero nadie trabajaba. Eso el 18 de mayo en Planta Norte, y en Planta Sur el día 19. ¿Por qué no se hizo el mismo día? Bueno, cuando se dieron cuenta, los de Planta Sur ya habían salido a laborar. Entonces, si hacían un paro de labores, pues los podrían acusar de robo, porque ya habían salido los de ventas, ya habían salido a vender, entonces no podían parar. Entonces, Planta Sur empieza el 19. Pero también fueron asesorados por alguien muy importante en ese entonces, el señor Demetrio Vallejo Martínez. ¿Alguien conoce a Demetrio Vallejo Martínez? Es un luchador social en ese tiempo. Él, les cuento un poquito, bueno, él era parte de los fundadores del PMT, del Partido Mexicano de Trabajadores, junto con Eberto Castillo, eran luchadores sociales, y que Demetrio Vallejo llegó a ser, primero entra a lo que es los ferrocarrileros, allá en Matías Romero. Él es del Espinal, Oaxaca, oaxaqueño, un luchador social muy importante, y que también, fíjense, algo muy curioso, es que él también estuvo como luchador social, fue perseguido, encarcelado, estuvo 11 años en la prisión de Lecumberri, y que aún así, aunque estaba dentro de la cárcel, seguía apoyando a los trabajadores. En ese tiempo a los ferrocarrileros, y posteriormente asesorando a lo que es el movimiento de Refrescos Pascual. En ese entonces, ustedes recordarán que los medios de comunicación no eran tantos, solamente existía el radio, la televisión y algunos periódicos, pero que también, pues quienes los llevaban, el mismo gobierno o los mismos políticos. Y es por eso que él recomienda y dice: háganse manifestar, salgan a las calles, marchen, hagan pancartas. ¿Para qué? Para que se den a notar. Pero eso, el dueño de Refrescos Pascual no le gustó que ya hicieran paro de labores. Eso pasa un 18 de mayo del 82, y para el 31 de mayo, 9 días después, trae a gente, de su misma gente de la República Mexicana, con engaños ahí muy cerca de la Planta Sur y muy cerca del metro Chabacano, en un parque. Los trae primero diciéndoles que los va a invitar a desayunar. Ya cuando se junta la gente, les comenta que hay un grupo de personas en la empresa que han tomado las instalaciones, y que si le ayudan a recuperar la empresa, les va a subir los salarios, que van a tener una mejor posición en sus trabajos, mayores ingresos. Entonces, con engaños los llevan a hacer un enfrentamiento. Un enfrentamiento que de verdad fue de película. ¿Han visto la película del 300? Así de unos contra otros. Pues hagan de cuenta que así fue ese enfrentamiento. Y cuando ven todos los compañeros que estaban en la puerta de la Planta Sur, pues se ponen en alerta, porque ven que viene un grupo de choque. Y realmente en ese choque, el mismo Zamudio ordena a uno de sus guardaespaldas empezar a disparar a todos los trabajadores. Esto deja como saldo 2 compañeros muertos en el zaguán, en la puerta, nuestro compañero José Concepción Jacobo García y Álvaro Hernández García, más 17 heridos por las balas que salieron disparadas. Dice que la ametralladora con la cual dispararon se encasquilló, y es por eso que no hablamos pues, de más muertos ese día.
¿Qué sucede? Pues a raíz de ahí cambia totalmente la historia, porque ellos no nada más ya peleaban por el aumento salarial del 10, 20 y 30 que habían decretado, sino que ahora van a luchar por la indemnización de estos dos compañeros que fallecieron ese día y ya por la restitución de los 96 trabajadores que ya habían sido despedidos. Una forma de presionar al gobierno fue de que un grupo de compañeros, ahora sí, se unieron y fueron y tomaron la Junta de Conciliación y Arbitraje, pasando alrededor de 17 días en las instalaciones. ¿Y cómo le hacían para comer si no había Didi, no había Uber para pedir de comer? No dejaban entrar a la gente ni salir. Entonces nos cuentan los fundadores que había mujeres o sus esposas que se hacían pasar por embarazadas y literal metían la comida aquí en su estómago para que ellos pudieran estar esos 17 días o juntar 17 días. Es por eso que el comité, hay un comité de mujeres que es fundado también por madres, esposas, hijas, que se suman un 29 de septiembre del 82, es la formación del comité de mujeres. Y esa participación es muy importante porque ellas son las que salían a las calles, iban hasta enfrente para que los granaderos no les pegaran a los compañeros, para que no intentaran hacer o parar estos movimientos que tenían los mismos compañeros. El movimiento duró 3 años, del 82 al 85, ¿y cómo se mantuvo? Bueno, los compañeros, muchos se iban a trabajar a otros lados, iban y dejaban su aportación para que siguiera el movimiento. Otros literal se encargaron de estar día y noche en varios turnos en las plantas de producción para que no entrara ni saliera nada ni nadie, y otros iban a botear. Eso fue muy emblemático porque salían literal a las avenidas, a los semáforos, en el metro, en los camiones a pedir el apoyo a la población para dos cosas: uno, para seguir solventando el movimiento, y otro para sus familias, porque todos se habían quedado sin trabajo. Se dice que cuando estalla este movimiento, alrededor de 3,000 trabajadores son los que se quedan sin empleo. Y solamente los que cumplen y se quedan estos 3 años que duró el movimiento son 1,285 trabajadores, que son los que se consideran los socios fundadores de la cooperativa. Vámonos al nacimiento. ¿Qué pasa? Pues ya habían pasado 3 años, viene el cambio de gobierno con Miguel de la Madrid Hurtado, y algo que él se da cuenta junto con su gabinete, y es por eso que les da una resolución, porque ya se estaban sumando más personas al movimiento. Ya no nada más eran los trabajadores de Pascual, se sumaron sindicatos, precisamente universidades, la UNAM, la UAM, el Politécnico, y también otras cooperativas. Nos cuentan algunos fundadores que en una ocasión estaban ahí en el Zócalo y llegaron muchos camiones y pensaron que eran granaderos que venían a desalojarnos. Y lo primero, pues a buscar piedras, palos y a ver con quién nos defendemos, y se dan cuenta que se bajaron muchos estudiantes del Politécnico, gritando consignas y apoyando a todos los compañeros que estaban ahí en el Zócalo. Es por eso que les dan una resolución y dice Miguel de la Madrid: ¿saben qué? Denle solución, porque si no, esto se va a salir de control. Y es así que en este periodo se le da una resolución, pasa ya declaran en bancarrota a lo que es el dueño, y pasa a todo lo que son marcas y patentes, toda la empresa, terrenos, maquinaria y todo lo que se tiene en la empresa a nombre de los trabajadores. Pero ¿qué era lo más fácil que hubieran hecho? Pues venderla o como estaba, repartirse entre los trabajadores, y ahí se hubiera acabado la empresa. Pero es el mismo Demetrio Vallejo Martínez quien les recomienda y les dice: bueno, si ya tienen todo, maquinaria, tienen todo,
pues formen su cooperativa. Las cooperativas en ese entonces apenas estaban en su apogeo, y es por eso que en una asamblea se decide formar mejor una cooperativa con esos 1,285 trabajadores. Pero no era suficiente. Ahora, ¿cómo le echamos a andar? Ya no había materia prima, no había maquinaria, la maquinaria no servía, 3 años parada, igual que las camionetas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, se buscó varias formas para seguir o para conseguir dinero y poder echar a andar esta cooperativa. Uno de los métodos es de que se siguió saliendo a las calles a botear, y la misma gente les decía: oiga, pero se supone que ya se resolvió su problema, ¿por qué siguen saliendo a las calles? Pues es que ahora vamos a echar a andar esta cooperativa, esta empresa. Para echarla a andar pues necesitamos dinero, porque no tenemos. Pues seguían saliendo a botear. Y también una manera fue de que se fue a la UNAM, y el STUNAM, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, en una sesión donan un día de salario de todos sus trabajadores, siendo así que le entregan a la empresa 1,440,000 de los viejos pesos. Pero no era suficiente. Estábamos hablando que la cooperativa o la empresa necesitaba muchos millones para echar a andar. Otro de los métodos es de que algunos de artistas plásticos y pintores también donaron algunas de sus obras para ser subastadas. Les dijeron: ¿saben qué? Pues nosotros, en apoyo a la cooperativa, les entregamos nuestras obras, nuestras pinturas, para que las subasten y ahí recuperen un poco y puedan echar a andar la empresa. Se hicieron 2 subastas, afortunadamente no se vendió ninguna obra, y ahorita les voy a decir por qué y qué pasó.